Hacia Marcos capítulo 13 del 1 al 37. ¿De qué trata? Entiende una cosa, ¿no? La vida del judío básicamente giraba alrededor de su gran orgullo. ¿Cuál era? El templo de Jerusalén. Era su entorno social, religioso, económico. Quitabas eso de su vida, quitabas el sentido de la vida a un judío. Por tanto, era muy atesorado y apreciado para él en su cultura. ¿Qué había pasado? El Señor Jesús, cuando le preguntaron, mira qué belleza, ¿no? El Señor le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Un duro golpe realmente a su emblema de ellos, ¿no? Porque les dijo que va a ser destruida prácticamente, ¿no? Ahora, cuando sucede eso, se van al Monte de los Olivos. ¿Qué sucede ahí? Nuevamente se acercan 4 de sus discípulos y le preguntan, Señor, ¿qué señales habrá de ese acontecimiento? Claro, les había llegado muy profundo de ellos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo van a decirme eso? Entonces se acercan sus discípulos, 4 de ellos, y le preguntan, ¿qué señales habrán de la destrucción? Y el Señor ávidamente entra a un plano en cómo él explicaría qué iba a pasar para la destrucción. Aparentemente se está entrando a un plano de la profecía, ¿no? Y el cual lo aclara más el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel. Pero te planteo una cosa. Pero, ¿y si no fuese así? ¿Qué tal? Este pasaje no está enfatizando las señales, sino los mandatos. Quiero mostrarte un cuadro comparativo y mira lo que encuentras en este cuadro, ¿no? La cantidad de mandatos versus las señales. Ahí está subrayado, mirad, no os turbéis, pero mirad, que el Evangelio sea predicado. No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, el que persevere hasta el fin. No descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, no vuelva atrás a tomar su capa. Orad, no le creáis, mas vosotros mirad. De la higuera aprended la parábola. Conoced que está cerca, mirad, velad y orad. Mandó que velasen, velad, velad. 16 mandatos versus las 11 señales. Ahora, al hacer o a sacar una enseñanza de este pasaje, ¿dónde sería tu énfasis? Lo que te respalda la misma Biblia, y es los mandatos. Y el mandato más repetitivo 6 veces es el mirar. Mira el contexto para que no seas engañado. Mira que por causa de Cristo algunos van a ser llevados a las autoridades y no se preocupen, pero miren, estén alertas. Ahora, ¿de dónde viene esa palabra? Viene esa palabra, en el contexto está con la palabra blepo, y eso significa admiren, observen, guarden, disciernan. No sabemos la venida del Señor cuándo será, miren eso. Observen la parábola de la higuera, ¿no? Cuándo es su tiempo, ¿no? O el tiempo que nos está tocando vivir a nosotros. Observen, miren. Relacionado dice, conozcan también que el Señor está cerca. Miren eso. El otro mandato es velar, ¿no? Que viene de la palabra gregoreo. Las 3 veces que aparecen en el capítulo se refieren a que el Señor va a venir y estemos vigilantes porque no sabemos cuándo será. El otro mandato es a orar. ¿Por qué? Porque en el verso 18, para los judíos, ¿no? ¿Cuándo será la huida? No sabemos. No sabemos cuándo vendrá el Señor. Oremos. Bueno, hay 2 palabras para hablar de la palabra oración. Está con esta palabrita prosokumai, y eso significa básicamente humillarse al Señor, vaciarse ante el Señor, rendir adoración al Señor, una oración de súplica. Ese es el tipo de oración que el Señor está pidiendo a sus discípulos que hagan. Los otros mandatos son, no se turben, van a huir de guerras, reino contra reino, tempestades, terremotos. Lo otro del verso 11, ¿no? Un mandato implícito a predicar el Evangelio, ¿no? Antes que llegue el fin. Ahí está más bien una responsabilidad nuestra, ¿no? El otro mandato de no preocuparnos por el qué decir, ni lo penséis, dice, no lo piensen. El otro mandato es de perseverar. Cuando dice perseverar, esa palabra jupomeno, significa no moverse de ese lugar a pesar de la presión o a pesar del sufrimiento. Ahora yo te pregunto, ¿no? ¿La salvación nuestra estará condicionada al sufrir y al perseverar? ¿De qué manera? Si dejo de sufrir, entonces ya no. Si dejo de perseverar, es decir, no moviéndome, ya no. O más bien será la evidencia de que uno sí ha sido transformado, regenerado por la gracia del Señor, y entonces por eso mismo estoy perseverando y estoy sufriendo y no me estoy moviendo. ¿Será ese tu caso? ¿Verdad? Perseverar. El último, diríamos, del verso 21, el mandato de no creer. Quiere decir que si hay alguien que me dice, ahí está el Cristo, o Él hace milagros, o hace un pacto con el Señor,
y el Señor te prosperará. No le crean, dice. ¿Por qué? Porque en el contexto, en el original, mepisteo significa no pongan su confianza en ellos. Su fe debe estar basada en creer en lo que el Señor dijo, no en creer lo que ellos dicen, no en creer algo que no se ajuste a la Biblia. ¿Te das cuenta? Entonces, ser un creyente no es ser un crédulo. El crédulo cree cualquier cosa, el creyente cree en lo que dice la palabra del Señor. 16 mandatos, versos 11 señales. ¿Cuál es la enseñanza para ti? ¿Qué es lo que deberías de hacer? No turbarte, perseverar, orar, velar, ser vigilante, mirar lo que está pasando o ser expectante de las señales sin hacer nada, sino de confiar en el Señor. Fíjate, porque la conclusión de las señales es, ¿cuándo vendrá el Señor? No sabemos.